Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Arena Sheila Blasquez Pérez. Actualmente soy estudiante del noveno semestre de Seguridad Pública de la licenciatura en Derecho de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan. Este es perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, el día de hoy me presento con la finalidad de hablar de una obra que es realmente interesante. Esta es denominada Garantismo Penal, de Luigi Ferragoli. Esta obra nos habla de la influencia que deben tener las garantías en el derecho penal, en aspectos muy generales y también toca aspectos particulares. De esta solo hablaremos de tres temas, uno que es general y otros que vienen plasmados como tesis para el autor. Y bueno, el garantismo es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, interpretar y explicar el derecho. Su difusión se debe sobre todo a la obra propia de Ferragoli, quien a partir de 1989 ha construido una completa y muy estructurada teoría del garantismo, aplicada obviamente en la materia penal, que es la que estudiamos. En sus trabajos posteriores de esa fecha, Ferragoli ha ampliado su teoría para conformar una especie de teoría general del garantismo, la cual ha vinculado estrechamente con la teoría del Estado constitucional, desde el punto de vista un tanto normativo, y con el llamado neoconstitucionalismo desde el punto de vista teórico. Bueno, el garantismo en materia penal se corresponde con la noción de un derecho penal mínimo que intenta poner fuertes y rígidos límites a la actuación del poder punitivo del Estado. Esta vertiente del garantismo se proyecta en garantías penales sustanciales y garantías penales procesales. Entre las garantías sustanciales se encuentran los principios de estricta legalidad, taxatividad, lesividad, materialidad y culpabilidad. Entre las garantías procesales están los principios de contradicción, la paridad entre acusación y defensa, la separación rígida entre el juez y la acusación, la presunción de inocencia, la carga de la prueba para el que acusa, la oralidad y la publicidad en el juicio, la independencia interna y la externa judicatura, así como el principio del juez natural. Las garantías penales sustanciales tienen por objetivo la averiguación de la verdad jurídica a partir de la veracidad y de la refutabilidad en el abstracto de esta hipótesis de la acusación. Las garantías penales procesales tienen por objetivo la averiguación de la verdad fáctica. En lo particular abordaremos algunos temas y el primero de ellos es el garantismo y el derecho penal mínimo. En esta obra nos dice que hay que comenzar desde un punto de vista general en el que el garantismo se ha desarrollado como una teoría, ya se había mencionado, y como práctica jurídica, en oposición primero a los contundentes legados de la legislación fácita y después a las numerosas leyes excepcionales y de emergencia que han terminado reduciendo en contra los principios constitucionales. El débil sistema garantista contra el árbitro punitivo para cierta la perspectiva que se debe crear ante las autoridades es mayor a la que realizan la administración tras administración. Hay que añadir que el autor lo toma en un aspecto específico y nos dice que son en efecto algunos términos sinónimos que designan un modelo teórico y normativo de derecho penal. Este debe de ser capaz a minimizar la violencia de la intervención punitiva, tanto la previsión legal de los delitos como su comprobación judicial, sometiéndola a estrictos, en este caso, límites de impuestos para tutelar los derechos de la persona. Por lo que respecta al delito, estos límites son garantías penales sustanciales, desde el principio de estricta legalidad y taxatividad de los hechos punibles, a su lesividad, materialidad y culpabilidad. Por lo que respecta al proceso, se corresponden con las garantías procesales en este caso y orgánicas, la contradictoriedad, la paridad entre acusación y defensa, la estricta separación entre la acusación y el juez, la presunción de inocencia, la carga acusatoria de la prueba, la oralidad y la publicidad del juicio, la independencia interna y externa de la magistratura y el principio del juez natural. Así pues, en este caso, mientras las garantías penales orientan a minimizar los delitos, es decir, a reducir al máximo lo que el Poder Legislativo puede castigar, las garantías procesales orientan a minimizar el Poder Judicial, es decir, a reducir al máximo sus márgenes de arbitrio
Posteriormente, el autor nos habla de 3 tesis que poco a poco se van desarrollando. La primera en este caso es el garantismo y justificación externa del derecho penal. Es la del nexo entre garantías y justificación externa o política, es decir, los fines del derecho, precisamente por orientar a regular y minimizar la violencia, en este caso punitiva, las garantías se configuran como fuentes de jurisdicción del derecho penal, como alternativas a la anarquía de las reacciones entre la ofensa, desde la venganza privada hasta las reacciones informales y arbitrarias de los aspectos, en este caso públicos, que se producirían. El derecho penal, podríamos decir, se justifica sí y solo si, además de prevenir los delitos, cosa que conseguirían hacer igualmente bien los sistemas policiales, logran también minimizar la violencia de las reacciones frente a los delitos. Y también existe un segundo que sí y solo sí, en consecuencia, logra ser instrumento de defensa y garantía de todas, de la mayoría no desviada, pero también de la minoría desviada. Si en suma es capaz de realizar como derecho penal mínimo un doble objetivo, no solo la prevención y la minimización de los delitos, sino también la prevención de las reacciones informales frente a los delitos y la minimización de las penas después de tener este enfoque. Nos menciona otro en la misma tesis, que es el paradigma de justificación ofrecido por el garantismo. En este caso dice que solo permite fundar justificadamente a posteriori un determinado derecho penal que está justificado sí y solo sí en la medida en que se satisfagan efectivamente las garantías de los que están dotando y que diferencian los sistemas del control no penal. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda tesis y nos habla del garantismo y legitimación de la jurisdicción penal, que hace referencia a lo que es un nexo entre garantías y legitimación, tanto interna o jurídica cuanto externa y política del Poder Judicial. Primero nos habla de la democracia, que en muchas ocasiones se ha visto como el poder que tiene la mayoría para decidir. Sin embargo, también nos hace entender que para poder juzgar a un individuo no lo puede hacer la mayoría, por tanto tendrá que ser con apego al derecho sin violentar como tal sus derechos o sus garantías individuales que este nos dice. Bueno, las garantías, por cuanto incorporadas en las constituciones, se configuran no solo como fuentes de justificación externa o política de la existencia del derecho penal, sino también como fuentes de legitimación jurídica y política de las concretas decisiones penales. El fundamento de la legitimación sustancial de la jurisdicción no solo es, en efecto, el consenso de la mayoría, sino la verdad de sus decisiones, que viene asegurada de un lado por las garantías penales, especialmente por la estricta legalidad, es decir, la taxatividad y la materialidad, y por tanto la verificación y refutación en este caso de los supuestos de hechos legales. De otro, por las garantías procesales de la carga de la prueba para la acusación y del contradictorio, es decir, que el derecho a la refutación conferido en este caso en la defensa. No se puede condenar o absolver a un hombre porque convenga a los intereses o a la voluntad de la mayoría, ninguna mayoría en este caso, por aplastante que sea. Puede ser legítima la condena de un inocente o la absolución de un culpable. De ello deriva también el carácter no consensual ni representativo de la legitimación, en este caso de los órganos encargados de la jurisdicción penal, y su independencia frente a cualquier poder representativo, en este caso por la mayoría, precisamente porque la legitimación del juicio penal reside en las garantías de imparcialidad, comprobación de la verdad, precisamente porque los derechos fundamentales y sus garantías son según la feliz expresión. Esto lo dice Ronald Dworkin, Derechos y Garantías frente a la mayoría. Bueno, por el momento nuestra investigación termina esta segunda tesis y bueno, voy a dar mis conclusiones personales. Ahora bien, desde mi punto de vista, yo considero que el autor ha tenido una visión muy alta con respecto al derecho penal en el que se debería de estudiar un poco más, o bueno,
Al menos en mi parte, pues sí me interesa por el hecho de saber que los poderes y los servidores públicos encargados de la impartición de justicia tendrían que estar más estudiados en aspectos generales que deben considerar los problemas a los que nos enfrentamos día con día y no solo aumentar las sanciones, sino que también en su momento crear algunas políticas públicas para disminuir la comisión de estas acciones, evitando así pues aplicar las penas muy altas. Creo que también es importante observar que en la mayoría de los centros penitenciarios se encuentran personas un tanto inocentes que a su vez han sido castigados por algún tipo de pena sin ser acreedores de ellas. En este sentido también podemos ver que la defensa con la que han contado o han sido apoyados no se encuentra ampliamente preparada. En un segundo sentido, en el que el autor nos menciona que algunos en ocasiones son juzgados, me causa un poco de disgusto el saber que la democracia toma papeles muy importantes y que la mayoría de nosotros como sociedad solo consideramos que la democracia abarca o sirve para el establecimiento de una nueva administración o de un nuevo gobierno, sin entender que lleva mucho más allá, que también la democracia abarca estándares penales en los cuales solo se toman aspectos que suceden día con día para el hecho de ampliar el catálogo penal y como tal evadir la prevención de estos, incluso ayudar a las personas que se encuentren vulnerables a cometer acciones delictivas. En este aspecto yo creo que sería importante estudiarlo más ampliamente. Gracias.